Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es una clase de economía para tercer año, así que bueno, sé que no estuve mandando clases, pero bueno, fue porque no me podía juntar con el material, no tuve tiempo de organizarme, por eso recién ahora les voy a mandar un teórico. Y así les voy a mandar todas las semanas un teórico como para que vayamos cubriendo los contenidos por cada unidad. ¿eh? Es necesario que vean estos teóricos, absolutamente necesario, porque apenas volvamos yo voy a tomar la acumulación de todos los contenidos. Es decir, si nosotros hasta que vino la cuarentena habíamos visto solamente los primeros 4 capítulos, ahora vamos a ver 5, 6, 7, 8. Quizás cuando volvamos van a tener 8 capítulos para rendir. Por lo tanto, lo ideal es que vayan viendo todo esto. Vayan viendo y vayan haciendo las actividades de cada capítulo a medida que van pasando los teóricos, vayan haciendo las actividades que le van a servir como práctica. Entonces, una vez que van haciendo estos teóricos y haciendo las actividades, cuando vuelvan las clases y tengan la oportunidad de tomarles el examen, en caso de que ustedes no tengan esos contenidos, esos trabajos hechos, es decir, las actividades que están en el libro, en caso de que no tengan esos trabajos hechos, no van a poder dar el examen. Por lo tanto, es importante que vayan viendo los teóricos, vayan tratando de hacer sus apuntes, vayan tratando de hacer las actividades a medida que van avanzando. Si ustedes todas las semanas hacen las actividades de un capítulo, cuando vuelvan las clases no van a tener que hacer todas las actividades juntos. Es lógico, ¿no? Bueno, entonces lo que les propongo es que vayan haciendo las actividades a medida que avanzan los teóricos. Vayan viendo los teóricos, vayan haciendo sus propios apuntes y sus propias notas de los teóricos y vayan haciendo las actividades. De esa forma no van a tener que incluso estudiar todo junto cuando vuelvan las clases y además no van a tener que hacer todas las actividades juntas. Así que bueno, vamos a empezar con el capítulo 5. El, el capítulo 5 habla de las formas de mercado, ¿no? O sea, no todos los mercados son igual, no todos los mercados tienen las mismas características. Igualmente, bueno, empecemos. Hay varias formas de mercado, pero nosotros vamos a ver las 6 principales. Las 6 principales, o las 5 principales en realidad, son el mercado de competencia perfecta, el mercado monopólico, el mercado oligopólico, el mercado monopsómico, el mercado oligopsómico. Bueno, vamos a empezar a hablar del mercado de competencia perfecta. Bueno, el mercado de competencia perfecta es el ideal. ¿Se acuerdan que nosotros hasta ahora estuvimos viendo los modelos de oferta y demanda, ¿no? Bueno, justamente son modelos porque difícilmente o en pocas circunstancias o parcialmente se dan de forma perfecta en la sociedad, porque difícilmente las cosas sean siempre mercados de competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Que es donde funciona la oferta y la demanda tal cual lo vimos en los modelos. ¿eh? El mercado de competencia perfecta es cuando hay muchos compradores y muchos vendedores. ¿Esto qué quiere decir? Que ni los compradores ni los vendedores pueden establecer el precio, ni pueden establecer individualmente condiciones de mercado. Es decir, si hay, por ejemplo, vamos a suponer la actividad turística en el Chaltén. En el Chaltén hay un montón de prestadores de servicios en lo que se refiere a tours, guiadas, rafting, no sé. Hay un montón de prestadores, digamos, de agencias que prestan esos servicios. Esos servicios, generalmente hay una competencia. Cualquiera que quiera imponer el precio por arriba del resto, bueno, va a tener que cerrar tarde o temprano porque no va a poder, nadie le va a comprar, digamos. Entonces, en un mercado que hay muchos vendedores y muchos compradores, es un mercado de competencia perfecta. Puede decirse que el mercado de las agencias turísticas es un mercado de competencia perfecta en el Chaltén.
Hay muchos compradores, mucha gente que está dispuesta a comprar esos servicios y mucha gente que está dispuesta a venderla. Es así como ninguno de ellos, ni el comprador ni el vendedor, pueden establecer precio. Em, bueno, entonces, esa es la principal característica. Después que muchos vendedores venden el mismo producto. Generalmente un mercado de competencia perfecta es un mercado donde cada uno de los vendedores, como pusimos ejemplo, las agencias turísticas en el Chaltén, venden el mismo tipo de producto. No sé, guiada al Cerro Torre, ¿no? Guiada con comida en el Cerro Torre. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es un producto que venden varias agencias. O alquiler de equipos. Bastantes agencias también alquilan equipos, es decir, que es un mercado de competencia perfecta y mucha gente está dispuesta a comprarla. Eh, después, y se vende más o menos el mismo producto, ¿no? Estamos hablando de guiada al Cerro Torre. Eh, al mismo tiempo todos tienen información perfecta del precio al cual se puede vender. ¿Qué es información perfecta? Que, que todos saben perfectamente cuál sería el precio exacto de mercado, digamos. No están a ciegas, sino que se sabe perfectamente. Y vos como comprador no estás, no se te niega la información y estás, no, solamente le podés comprar a este porque los otros no tienen precios. Vos tenés que tener la capacidad de acceder a todos los precios y decidir cuál es el mejor precio. Ahora, ese precio, el mejor precio, el que nosotros entendemos sobre un producto homogéneo es que todos los productos sean similares. Lo que se vende es la guiada al Cerro Torre que tarda 7 horas y de vuelta, 8 horas. ¿Tá? Esa es la guiada que se vende. Ese producto ninguno va a poder cobrar muchísimo más porque nadie se lo va a comprar. ¿eh? Bueno, eh, al mismo tiempo ninguno va a poder cobrar muchísimo menos porque si no eh, bajaría sus ingresos abajo de la línea de costos. Por lo tanto, también a la larga tendría que cerrar, que es perder el juego, game over. Eh, y bueno, y al mismo tiempo, otra característica del mercado de competencia perfecta es la libre entrada y salida del mercado. Digamos. Para que haya un mercado de competencia perfecta no puede haber un límite, un cupo, no, que no vengan más empresas turísticas. Acá al Chaltén no pueden venir más, porque eso no sería, no impediría que se dé una competencia perfecta, porque habría un nicho, un coto de algunas empresas que no desearían ampliar el mercado. Por lo tanto, no sería un mercado de competencia perfecta. Entonces, para que haya un mercado de competencia perfecta, tiene que haber libre acceso y salida de tanto compradores como vendedores. Está bien. Entonces, vamos a repasar cuáles son las principales características del mercado de competencia perfecta. Muchos compradores, muchos vendedores, distintos oferentes, es decir, distintos vendedores venden el mismo tipo de producto, o sea que es un producto homogéneo. En tercer lugar, la información tiene que ser perfecta y en cuarto lugar tiene que haber libre entrada y libre salida de oferentes. El libro va a dar un ejemplo que es bastante bueno, creo que el ejemplo del Chaltén también es bastante elocuente, pero da el mercado de los tapiales en La Matanza. Es un mercado de frutas y verduras que hay un montón de diferentes huerteros que van a vender sus productos y un montón de gente que va a comprarles. Por lo tanto, ese es un ejemplo de un mercado de competencia perfecta, ¿no? El mercado de los tapiales en la, eh, en la Matanza. Bueno, ¿cómo funciona el mercado de competencia perfecta? Bueno, el funcionamiento es este. Si alguien quiere vender mucho más arriba de lo que realmente corresponde o sacar una plusvalía mucho más grande sobre el costo de la producción, lo que le va a terminar pasando
es que no va a poder vender su producto, ¿eh? Nadie se lo va a comprar. Por lo tanto, en un mercado de competencia perfecta nadie se puede zarpar con el precio, nadie puede poner cualquier tipo de precio, ¿eh? Al mismo tiempo, a veces lo que sucede, por ejemplo, es que no, pero la demanda es tan grande del producto que incluso todos aquellos vendedores, digamos, la demanda es tan grande es la demanda que que los pocos vendedores que hay no pueden complacer esa demanda. Por lo tanto, el precio sube a pesar de que haya un montón de oferentes. Sí, es verdad, eso va a pasar, pero ¿qué va a pasar? Como el negocio es tan bueno, otros oferentes, otras personas que presten el mismo servicio van a venir a aprovecharse de esa, digamos, época de oro, digamos, que está pasando el producto que están vendiendo. En este caso, recuerden que estamos acá en el Chaltén y es la guiada del Cerro Torre. Pero bueno, también eso hay otros problemas acá, sabemos que es un poco anómalo lo que pasa acá en el Chaltén, en el sentido de que si el pueblo no se puede ampliar, no puede venir más gente a vivir, nada más la gente que ofrece los productos, sea hotelería o sea lo que sea, en cierta manera va a tener un mercado cautivo y cada vez más concentrado. A medida que aumente la demanda, siempre van a ser los mismos oferentes. Entonces, bueno, eso atentaría a largo plazo con el concepto de competencia perfecta que hasta ahora tiene el Chaltén. Pero bueno, como les digo, esto, ¿qué pasa? Cuando hay un exceso de demanda que va a tender a ejercer una presión hacia la alza del precio, lo que va a pasar es que van a venir otros oferentes también a ofrecer el mismo producto, a aprovecharse de esa bonanza y va a hacer a la larga que el precio también baje. Recuerden por favor lo de oferta y demanda. Un aumento en la cantidad demandada ejerce una presión al alza del precio y un aumento de la cantidad ofrecida ejerce una presión a la baja del precio. Entonces, si hoy lo que podemos decir que en el Chaltén existe un exceso de demanda, ¿no? Entonces los precios van a tender a la alza. Pero si vienen nuevas personas a ofrecer el mismo producto, los precios van a, o sea, va a aumentar la oferta y van a ejercer una presión hacia la baja. Eh, bien, eh, entonces el precio no va a poder excederse mucho más de lo que son los costos de producción, siempre van a estar ahí. Bien, bien, después, ¿qué otro tipo de mercado, forma de mercado, conocemos otro tipo de mercado? Bueno, este es bien famoso, lo debemos conocer todos y debemos haber escuchado más de una vez esta palabra, que es el monopolio. ¿Qué es el monopolio? Muy a grandes rasgos, el monopolio es un solo comprador, un solo vendedor y muchos compradores. Eso es un monopolio, ¿eh? Puede ser que sea un monopolio legal, es decir, que el gobierno solamente le da la patente a una persona o a una empresa para vender un producto, eso es un monopolio legal. Por ley vos tenés el monopolio. Vamos a suponer, por mucho tiempo Garmin lo tuvo sobre el sistema de comunicación digital, ¿no? Sobre los GPS de posicionamiento digital. Garmin por mucho tiempo tuvo el monopolio, ¿por qué? Porque tenía la patente para... pero al mismo tiempo hay otros monopolios que son los que más recurrentemente se dan, y más en Argentina, o en otros lados, en el Chaltén o en Santa Cruz, que son los monopolios naturales. ¿Qué es el monopolio natural? Bueno, generalmente hay negocios, como vamos a suponer el gas natural, que requieren de altísimos costos fijos, es decir, vos tenés muy altos costos fijos, y que si no llegas a cierta cantidad de gente y cierta cantidad de volumen de venta, esos costos fijos que tenés inicial harían que no sea negocio poner una empresa de gas natural, ¿no?
Entonces lo que se tiende naturalmente, digamos, es que con el tiempo ese negocio lo concentre solamente uno, el que tuvo la plata para poner la inversión inicial del gas y empezó a vender gas. Entonces ese tipo, una vez que llega a cierta cantidad de personas a las que se le vende, ya su costo se disminuye cada vez más. ¿Eh? Digamos, él ya tiene un costo inicial de tanto, pero después todo lo que pone arriba es ganancia. Lo que pasa, lo que es difícil es llegar a superar ese costo inicial en nivel de ingresos. Eso es lo que sucede cuando tenemos un monopolio natural. Y como bien pone acá, estaba viendo en el libro, pone el ejemplo del gas. ¿Eh? Del gas o bueno, otros productos que por ahí son carísimos, que eso, ¿cuántas personas pueden poner una mina de oro, no? O sea, no mucha gente. En ese sentido tenemos dos tipos de monopolio, uno legal y otro natural. ¿Eh? ¿Cuáles son las consecuencias del monopolio? Bueno, que el monopolio le da a los vendedores, a las empresas, en este caso vamos a poner, le da algo que se le llama poder del mercado, que es el poder de fijar precios. Digamos, si vos sos el único que vende un producto, vas a poder fijar ese precio. ¿Eh? Esa es la característica principal de la competencia monopólica o del monopolio. ¿Eh? Eh, el monopolio compara la variación de sus ingresos y su ingreso marginal con la variación de sus costos. Bien, el precio óptimo depende en gran medida de la elasticidad de la demanda. A ver, el monopolista va a poder poner precios y precios y precios y precios, pero también todo eso depende de si la demanda es elástica o inelástica. ¿Qué quiere decir esto? La demanda es elástica cuando reacciona a una variación del precio. Es decir, la demanda de un producto es elástica cuando si yo subo el precio de la guiada al Cerro Torre, mucha menos gente va al Cerro Torre. Eso es una demanda elástica, ¿no? A un aumento del precio va a disminuir la cantidad demandada, como a una disminución del precio va a aumentar la cantidad demandada. Eso es elasticidad. Entonces, el mejor escenario posible para el monopolio es la inelasticidad de la demanda. Vamos a suponer de vuelta sobre gas. En un lugar como el Chaltén, que no es tan fácil conseguir combustible natural como por ejemplo troncos y qué sé yo, y calentar, el gas es fundamental. Por lo tanto, frente a un aumento en la tarifa de gas, la gente no sé si va a consumir mucho menos gas. Eso hace que la demanda de gas sea bastante inelástica en el Chaltén. Entonces, la empresa de gas va a poder remarcar. Este ejemplo sería mucho mejor en Buenos Aires, que directamente no puedes conseguir otro tipo de combustible que no sea gas. Es decir, a una persona, una jubilada en invierno, por más que le aumenten el gas, ella va a tener que seguir cocinando, va a tener que seguir bañándose, va a tener que seguir calefaccionándose. Es decir, que no va a disminuir demasiado el consumo de gas frente a un aumento en el precio. A lo sumo se cuidará un poquito, pero entonces es bastante inelástica. Mientras más inelástica sea la demanda, que es lo que sucede generalmente en estos monopolios, y más en los monopolios naturales, el monopolista tendría un gran negocio, digamos, ¿no? Después, ¿qué es lo que pasa? En este caso, nosotros vimos que, por ejemplo, Adam Smith o los liberales hablaban de que generalmente la búsqueda del interés individual, ¿no?, tiende al beneficio de toda la sociedad. Yo buscando ganar más plata, voy a mejorar la calidad de un producto,
voy a mejorar su precio, es decir, lo voy a cobrar más barato, voy a mejorar la calidad y de esa forma voy a poder vender más, ¿no? Eso es lo que dice la teoría de Adam Smith. Bueno, el monopolio es totalmente lo contrario. Como no hay competencia, como no hay mano invisible, que es la competencia, en el fondo la mano invisible es la competencia, ¿no? Sin la intervención del Estado. Al no haber competencia, todos los aumentos de precio y todas las ganancias que yo tenga no van a ir en beneficio de la sociedad como pasaba yo buscando la ganancia en los modelos liberales, buscando la ganancia, iba a terminar beneficiando a la sociedad. Acá se busca la ganancia y se perjudica a la sociedad, porque se busca la ganancia ¿cómo? Aumentando el precio. ¿Necesariamente subiendo la calidad? No, no necesariamente va a subir la calidad. Por lo tanto, lo que termina pasando es esto, se termina perjudicando a la sociedad, cobrándole un producto mucho más caro de lo que realmente tendría que salir, o por lo menos mucho más arriba del costo de producir ese producto, ¿no? Nosotros sabemos que en el mercado de competencia perfecta, por ejemplo, se consideran los costos de producción, recuerden los costos de producción, y la ganancia del comprador, ¿no? Y listo, no mucho más que eso. Ahora, cuando vos tenés un ingreso, una plusvalía mucho más alta que eso, tu rentabilidad crece un montón. Bueno, generalmente eso va a ir en detrimento del resto de la sociedad. ¿Bien? Bueno, entonces ese es el las consecuencias que tiene el monopolio. Primero, le da poder de mercado al único vendedor y al mismo tiempo esa fijación de precios que establece por mucho más arriba de los costos de producción y de su propia ganancia, terminan perjudicando al cuerpo y al general de la sociedad, ¿no? Bueno, ahí van a tener unas actividades, tienen que buscar los 4 ejemplos de monopolio. ¿eh? Eh, recuerden que tiene que haber, como dice, recuerden que tiene que haber una sola empresa que provee un bien o servicio en un área geográfica, vamos a decir, en la Patagonia, no sé. ¿eh? Bueno, ¿qué otro tipo de competencia hay? El otro tipo de competencia es el oligopolio. ¿Qué es el oligopolio? Bueno, es bastante similar al monopolio, pero en vez de que haya un solo vendedor, hay pocos vendedores. ¿eh? El más característico ejemplo de oligopolio en Argentina son las grandes lecheras, Sancor y La Serenísima, que son las únicas que le compran leche a no, Sancor y La Serenísima, no, perdón, no, esos son oligopsómenos. Oligopolios son, bueno, las empresas de naftas, Shell, eso, Petrobras e YPF, ¿no? Es un oligopolio. Son muy pocos vendedores de ese producto. Por lo tanto, ¿qué pasa? Fácilmente ellos se pueden juntar para establecer precios o para condicionar el mercado, ¿no? En un mercado de competencia perfecta, recuerden que eso no se puede hacer, porque uno puede juntar a 200 empresas y ponerse de acuerdo con respecto a la cantidad que van a vender, a la cantidad y al precio que van a vender. En cambio, en un mercado donde hay solamente 4 vendedores, es que hasta bien fácil y hasta bien tentador juntarse y decir, che muchachos, ¿por qué vamos a bajar el precio? ¿Por qué vamos a estar compitiendo entre nosotros, siendo que tenemos costos muy grandes y mucho personal y qué sé yo, cuando podemos manejarlo? Entonces se juntan y establecen el precio. Eso es un oligopolio. Los tipos de oligopolio, el más conocido y el más famoso y el más sangriento de todos es el cártel. El cártel la habrán escuchado por los cárteles de la droga. ¿Cómo funcionan los cárteles de la droga? Los cárteles de la droga todos venden un mismo tipo de producto. Es decir, el producto es homogéneo. Recuerden que estábamos hablando de eso, ¿no? De la necesidad de que un producto, estamos hablando del mismo producto. Vendemos, en el caso de los cárteles de la droga, vendemos cocaína a los Estados Unidos. Bueno, se juntaron, el cartel de Medellín, se juntaron y dijeron, che, nos estamos matando entre nosotros, al mismo tiempo nuestra competencia hace que tengamos que bajar el precio
Y además nuestros costos aumentan. ¿Por qué? Porque si tenemos que matarnos entre nosotros, tenemos que comprar armas y demás. Entonces, ¿por qué no nos juntamos? Todos vendemos la misma cantidad de cocaína, por ejemplo, y, y al mismo precio. Y de esa forma nos garantizamos la ganancia y optimizamos los costos. ¿Eh? Esa es más o menos la cuenta que se llega al momento de hacer un cartel. Este es un tipo de competencia oligopólica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De vuelta, el oligopolio tiene poder de mercado y tienen, ¿cómo es? Y tienen capacidad de fijar el precio. La capacidad de fijar el precio es característica de los mercados de competencia imperfecta. ¿Cuáles son los mercados de competencia imperfecta? Son el oligopolio y el monopolio. Finalmente, tenemos otro tipo de mercado que tienen más que ver con los compradores y no con los vendedores. Entonces, yo lo que tengo que el oligopolio y el monopolio son cuando hay uno o pocos vendedores y muchos compradores. El oligopsomio y el monopsomio van a ser cuando hay muchos vendedores y pocos compradores, y muchos vendedores y un comprador. Ese va a ser el monopsomio, ¿no? Entonces, ¿acá qué pasa? Bueno, va a pasar lo mismo que en los monopolios y los oligopolios, pero a la inversa. Es decir, esta vez, como yo soy el único que te compra, y ahí sí voy a ir a lo de las empresas de la leche, vamos a decir la Serenísima, porque ahora Sancor entró en convocatoria, en quiebra, qué sé yo, como muchas otras empresas del país. Eh, ¿Qué hace el oligopsomio? Bueno, pone precios. Yo soy el único que te va a comprar esta leche. ¿Está bien? Entonces, a los tambos. ¿Qué pasa? ¿Por qué funciona así? Porque es un mercado oligopsómico el mercado de la leche. El mercado de la leche, como sabemos, es bastante delicado el transporte de la leche. Entonces, el transporte de la leche, la pasteurización de la leche, son procesos que tienen montón de requisitos formales, bromatología, esto y lo demás, pero además sale muchísima plata. Por lo tanto, no puede haber pequeñas empresas distribuidoras de leche, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Es una, vos siempre le vas a vender a esa. Y esa empresa va a tener la capacidad de ponerte el precio. Se ejerce el mismo poder de mercado que tiene el monopolio. Lo mismo pasa, en vez de que sean pocos vendedores, van a ser pocos compradores que por supuesto también van a poder fijar precios y ponerse de acuerdo y manejar el mercado. ¿Está bien? Bueno, en el caso de la competencia monopolística, parece un eufemismo, pero bueno, puede haber una competencia monopolística. ¿En qué sentido? Bueno, en un mercado de competencia perfecta, ¿no? Nosotros lo que sabemos es que tiene el producto que se vende tiene que ser homogéneo. Es decir, yo vendo zapatilla, vos vendés zapatilla, el otro vende zapatilla y el otro vende zapatilla. Zapatilla. Zapatilla para correr. Tiene casi, es el mismo producto con algunas muy pequeñas diferencias y son todas zapatillas para correr, más o menos están en el mismo rango de precio, es un producto homogéneo. Ahora, también vos podés generar monopolio. Cualquier persona puede generar monopolio sobre un producto. ¿Haciendo qué? Diferenciándose. ¿Tá? Diferenciándose. Entonces, si vos están todos vendiendo zapatillas para correr, bueno, vas a tener que cumplir con las reglas de ese mercado. ¿Cuáles son las reglas de ese mercado? Bueno, no vas a poder subir demasiado el precio, vas a tener que más o menos vender ese producto si no querés quedar afuera. Pero bueno, pero vos lo que también podés decir, no, no, listo, me cansé de la zapatilla para correr, voy a hacer zapatilla de escalada. Entonces, ¿qué pasó? De un momento para el otro, vos montaste un nuevo mercado donde vos vas a ser el único vendedor y ese mercado se llama de competencia monopolística. Esa es la competencia monopolística. En el medio de la competencia,
En un mercado de competencia perfecta, vos te diferenciás y haces un nuevo mercado. Entonces, por bastante tiempo, hasta que se avive el resto, vos vas a estar solo en ese mercado y vas a estar poniéndole los precios a los productos y vendiéndolos al precio que se te canta con la calidad que se te canta, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos de eso. Bueno, acá va a hablar de algo que está muy en boga en Argentina, que yo no puedo creerlo como todavía estamos discutiendo las mismas cosas, que son los precios máximos. Bueno, obviamente que hoy estamos en una pandemia, estamos al borde del estado de sitio, es una tragedia, es como una guerra, qué sé yo. Es evidente que en estas circunstancias se tienen que poner precios fijos. Pero no, Argentina está hablando de precios fijos hace 60 años, o precios máximos para poner precios máximos al dólar, precios máximos a esto, precios máximos a lo otro. Entonces, es tan absurdo en el fondo lo del precio máximo que no entendemos todavía cómo la gente puede llegar a pensar que algo así es posible. Vamos a pensar en un mercado de competencia perfecta. Vamos a pensar en un mercado que está muy en boga en Argentina, que es el mercado de Hacienda, vamos a suponer. Mercado de Hacienda que es donde se venden vacas. ¿Es un mercado de competencia perfecta? Es un mercado de competencia perfecta porque todos más o menos venden vaca para comer, ¿eh? Muchos vendedores de vacas para comer y muchos compradores posibles, carnicerías o exportadores, lo que sea, de esa vaca para comer. Es decir, es un mercado de competencia perfecta. Es un mercado sensible al mismo tiempo y el gobierno se va a ver tentado a intervenir. ¿Por qué es un mercado sensible? Pues nosotros sabemos que el mercado de Hacienda, que principalmente la tendencia de la productiva del ganado en Argentina es para la exportación, la gran rentabilidad es la exportación. Pero nosotros sabemos que es un producto, es un bien salario. ¿Qué es un bien salario? Es un bien que se computa dentro de lo que es la canasta básica. Por lo tanto, si vos estás vendiendo carne a Londres, cuando se la vendas al carnicero se la vas a vender bastante cara, porque se la está vendiendo a precio que lo estás, tu cuenta vos la hiciste vendiéndola en Inglaterra, no al carnicero de la esquina. Entonces, el gobierno se va a ver más de una vez tentado a intervenir poniendo precios máximos. ¿De qué forma interviene? Simplemente diciéndote, te pongo un precio máximo, o también interviene por medio de retenciones. ¿eh? Pero vamos, primero vamos a poner precio máximo. No puede salir más de esto el lomo, más de esto el bife de chorizo, más de esto. Entonces, ¿qué va a tender en el largo plazo? Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque de repente al tipo vos le pones un precio que a veces ese precio está por abajo de los costos que tiene el productor de Hacienda. Por lo tanto, lo que va a tender ese productor es a bajar la producción en el largo plazo y desinvertir. Por lo tanto, ¿eso qué va a terminar generando? Va a terminar generando un exceso de demanda. ¿No? O sea, se desinvierte y se va a generar un exceso de demanda, pero al mismo tiempo la oferta no aumenta, eso va a la larga a generar también inflación. Pero por el otro lado, también se va a terminar generando que un mercado negro, porque como nadie puede vender al precio que les está imponiendo el gobierno, van a tender a formar un mercado negro. Eso al mercado negro le va a ir quitando productos al mercado legal. Por lo tanto, ¿qué va a pasar también? Va a haber una escasez en el mercado legal. ¿Y qué pasa cuando hay escasez? Recuerden capítulo 3, oferta y demanda. Cuando hay una escasez, lo que va a terminar pasando es que la cantidad demandada va a superar la cantidad ofrecida, entonces por lo tanto los precios van a tender al alza. ¿eh? Y eso es lo que, como se genera inflación. Y así le estalló a Isabel Perón el gobierno. A ver, Argentina hasta ese momento nunca había tenido inflaciones de 2 dígitos. O sea, o fueron periodos muy cortos.
Pero eso fue un estallido inflacionario totalmente escandaloso y hasta el día de hoy seguimos así y seguimos pensando en las mismas estrategias, digamos, ¿no? Entonces, los precios máximos en un mercado de competencia perfecta son absolutamente contraproducentes. ¿Son contraproducentes en el mercado monopólico? Bueno, no. En el mercado monopólico generalmente como el vendedor saca una rentabilidad mucho más grande de los costos que tiene. Recuerden que la gran característica del monopolio es el exceso de plusvalía sobre los costos y la ganancia mínima que tiene que tener un empresario. ¿Tá? Por lo tanto, va mucho más arriba. Es decir, que si el gobierno interviene, en ese caso no sería tan malo, porque ponele que le termine sacando un 20% de la ganancia, ¿no? Poniéndole, pero el tipo va a poder seguir produciendo y va a seguir ganando plata. ¿Eh? No, no sería tan malo. Lo que sí a veces el gobierno póngale, interviene sobre el precio de los combustibles. Sobre el precio de los combustibles. ¿Qué quiere decir? El combustible, nosotros tratamos de que la nafta en pesos no nos salga más de 60 pesos, pero al mismo tiempo Argentina por los últimos 15 años tuvo que importar un montón de petróleo crudo. Por lo tanto, es un producto que tiene que comprar en dólares en el exterior. ¿Eh? Al mismo tiempo, el Estado le decía a la empresa, no, ustedes tienen que seguir vendiendo en pesos no más que esto. Sí, flaco, pero me subió el precio del barril de petróleo y ahora tengo insumos en dólares muchísimo más caros, ¿no? No puedo seguir cobrando en pesos igual que antes. Por lo tanto, ¿eso qué termina generando? Termina generando una desinversión. Y esa desinversión, entonces, el tipo ya no excava más, no explora más por nuevos yacimientos, no saca más petróleo. Vende el stock que tiene y apenas se le termina ese stock, sale rajando, digamos. ¿Eh? Por lo tanto, se genera una escasez de combustibles. Es la experiencia que tuvimos en los últimos 10 años. Argentina por mucho tiempo también trató de subsidiar el consumo de combustible, haciendo que Argentina, de ser un país autoabastecido en petróleo, pase a ser un comprador compulsivo de petróleo. Comprábamos de 12.000 a 15.000 millones de dólares todos los años de combustible. ¿Pero por qué sucede eso? Porque las grandes oligopolios, digamos, de la nafta, decidieron bajar la inversión. Y como YPF no invertía un mango, así que bueno, esas son las cosas que pueden llegar a producirse. Es decir, la intervención del Estado por medio de los precios máximos son muy inconvenientes en un mercado de competencia perfecta y convenientes o no convenientes en un mercado monopólico, depende en qué situación. Bueno, entonces, terminamos con la unidad número 5, es esta. Por favor, hagan las actividades para la semana que viene. Yo la semana que viene vamos a venir con el capítulo número 6. ¿Está bien? Recuerden, les vuelvo a decir, todos estos capítulos se van a acumular en un examen. Por favor, no pierdan la cotidianeidad del proceso, ¿está? Bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Chao.